Perfecto, empecemos entonces. Muy feliz noche para todos los compañeros que nos visitan desde los distintos puntos de Latinoamérica. Feliz noche, feliz día para quienes están desde China, Australia y Japón. Bienvenidos en nombre de la Corporación Internacional Líderes LATAM. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio, segunda semana de nuestro diplomado, Estrategias Empresariales, el salto de emprendedor a empresario. Por respeto a quienes llegaron puntualmente, vamos a dar inicio con la sesión del día de hoy. Les recuerdo, como lo hicimos la semana anterior, nuestros acuerdos y nuestras reglas para quienes nos visitan por primera vez. Si hay alguien aquí que está por primera vez, bienvenido. Nos puede dejar en el chat desde donde nos visita. Mm, Les recuerdo que una de las reglas y acuerdos es tengan mentalidad y actitud de aprendiz. Este es un espacio para disfrutar, este es un espacio para aprender cosas nuevas, tengan la humildad de recibir el conocimiento, la apertura para adquirir el conocimiento, en caso tal de que ya hayan visto alguno de los conceptos que está aquí, renuévenlo en su mente y vuélvanlo y tómenlo como cuando éramos niños, que todo lo que nos enseñaban nos gustaba y lo aprendíamos con la mayor apertura. Este es un espacio donde vamos a vernos como colegas. Aquí todos somos pares, todos tenemos una visión, nadie es más que nadie, independiente de las circunstancias o la situación en la que estemos viviendo. Vamos a vernos como colegas, vamos a tratarnos con el mismo valor y respeto que cada uno de nosotros nos merecemos. Todas las opiniones y preguntas son válidas. Recuerden que no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Anímense. Las preguntas aquí son recibidas, las opiniones, los aportes que quieran hacer. Este es un espacio de construcción colectiva donde todos aportamos en esta dinámica para nutrir nuestro conocimiento y para llevar a buen término esa idea de negocio, ese emprendimiento que tenemos en mente y los que ya lo tienen, cómo a ponerlo a crecer y los que tienen empresa, cómo de alguna forma expandir esos negocios para el crecimiento no solo de sus proyectos, sino de su familia, de la comunidad en la que viven y de la sociedad. Lina, soy de la ciudad de Santa Cruz, Bolivia. Bienvenida, Lina. Bueno, recordemos, hagamos un pequeño recorderis de ese trasegar que hemos venido llevando desde la semana pasada, ¿cierto? Iniciamos, para quienes están por primera vez, hola Juan, buenas noches, bienvenido. Para quienes están por primera vez y quien de pronto se haya perdido alguno de los encuentros que hemos tenido, les recuerdo que iniciamos hablando de planeación estratégica, ¿cierto? Un modelo que nos han enseñado durante muchos años, un modelo que se dedica a plasmar ideas y sueños que a la hora de chocar con el mercado, a la hora de aterrizar nuestros negocios a la realidad, encontramos cosas muy diferentes a la que planeamos en ese modelo de planeación estratégica. Por eso hablamos de teorías del negocio. Cuando hablamos de teorías del negocio, hablamos de una idea que tuvimos en mente, ¿cierto? Y que una vez iniciamos, comenzamos a estructurar definiendo como bajo lo que el mercado nos iba respondiendo, el modelo de negocio que queríamos implementar. Entonces hablábamos de teorías del negocio, de cómo a través de revisar nuevas fórmulas, de encontrar nuevos caminos, el mercado nos iba hablando, hablábamos de tener una misión dinámica, ¿cierto? No una misión estática como siempre la hemos encontrado las empresas. Nosotros normalmente vamos a las empresas y vemos un aviso en la recepción que dice misión y visión. Y esa misión no se cambia para nada. Es una misión estática
que no permite generar nuevas ideas. Entonces hablamos de misión dinámica, una misión adaptable, flexible, una misión que se pudiera modificar con el paso del tiempo al encontrar nuevas teorías de negocio que el mercado nos iba imponiendo. Una de las estrategias que vimos fue la estrategia de la experiencia del cliente para empezar a diferenciarnos de los demás y para fidelizar los clientes. Y hablábamos de la experiencia del cliente para tener en cuenta como empresarios y emprendedores todo ese camino desde que el cliente tenía una idea para comprar un producto o adquirir un servicio hasta después de la compra, cómo me comunico con él para encontrar información y datos que me permitan conocer su situación. ¿Le fue bien? ¿Le fue mal? ¿Puedo mejorar en algo? ¿Debo potencializar esto que estoy haciendo bien? Entonces hablamos de la estrategia, de la experiencia del cliente y vimos todo ese recorrido que hace el cliente, ¿cierto? Desde que tiene una idea hasta que compra. Luego de que ya teníamos nuestra teoría del negocio, un modelo para fidelizar y enganchar a nuestros clientes, hablamos de estrategias para generar recursos constantes que era importante poder obtener y hablamos de los modelos de suscripción con ejemplos sencillos llevados a la práctica de cómo a través de modelos de suscripción y generar exclusividad en algunas variables, yo puedo generar recursos constantes mes tras mes. Y hablábamos de varias opciones, incluyendo beneficios exclusivos, experiencias exclusivas, hablábamos de eventos exclusivos solo para quienes estén suscritos a nuestro negocio. Y de esa forma, al ellos percibir esa exclusividad, cómo hacían sentir una pequeña envidia a otros clientes para acceder a lo mismo. Y normalmente cuando yo tengo algo exclusivo que no me dan los otros o que las otras personas no tienen acceso, yo logro o al menos tengo la intención de sostener esa suscripción durante el tiempo. Entonces los modelos de suscripción para generar recursos constantes mes tras mes y no estar sufriendo por ventas. Luego, cuando hablábamos del tema de expansión, vimos también otra estrategia, la estrategia de las franquicias. Y definimos, concluimos que la estrategia de las franquicias no era solamente para McDonald's, para KFC, para 7-Eleven, para Subway, sino que encontramos diversas formas de generar nuestras propias franquicias y pusimos ejemplos claros con los mismos compañeros que estaban aquí de cómo podían con lo que tienen, que eso es otro énfasis del diplomado, es con los recursos que ustedes cuentan. Aquí la invitación no es hacer grandes inversiones, sino con los recursos que ustedes ya tienen, cómo pueden generar todas estas estrategias y llevarlas a buen término. Entonces hablamos del modelo de franquiciar, ¿cierto? Para expandirnos, de cómo con nuestra forma, nuestro secretillo de hacer las cosas, podíamos comenzar a vender nuestras ideas a quienes tuvieran ganas de invertir en un negocio bueno y nuevo y a quienes no conocieran cómo emprender, pues darle una opción de algo que ya está probado, que está consolidado y que se puede expandir. Hablábamos de, entonces, para poder franquiciar es necesario documentar nuestro proceso, ¿cierto? Documentar las fases de nuestro proceso y tener el control de al menos una o dos variables del negocio que son las que nos va a permitir tener el control de nuestra franquicia, porque si le enseñamos todo a quien está del otro lado, a nuestro cliente, a nuestro franquiciado, si le enseñamos absolutamente todo el negocio, simplemente pues registra otro nombre y monta su negocio. Entonces hay que tener un secretillo guardado del cómo hacemos las cosas para poderlo vender. Hablábamos del ejemplo, pues, de un ejemplo sencillo de una compañera que tenía un negocio de hamburguesas. Entonces hablábamos del tema de algunas salsas secretas, de sus fórmulas, ¿cierto? Y cómo dentro del contrato de la franquicia debe dejar uno estipulado muy claramente que
nosotros como dueños de la franquicia le vamos a proveer algunas cosas. Y hablábamos de varios modelos y varias formas de franquiciar, ¿cierto? La una era, yo te pongo todo mi conocimiento, tú inviertes, yo te pongo la infraestructura, el local, los recursos y tú inicias. Y la otra es, la persona pone todo el negocio, toda la infraestructura, hace la inversión, nosotros le enseñamos el conocimiento, controlamos y auditamos para tener un buen éxito en el tema de las franquicias. Y para llevar a buen término todas estas estrategias, porque ya habíamos visto que el modelo de planeación estratégica es un modelo en el que uno sueña mucho, pero es muy poco lo que lleva a la realidad. Entonces les puse a su disposición el modelo Canvas, ¿cierto? Como guía para estructurar nuestro negocio. Y en el modelo Canvas vimos los 9 bloques, cómo desarrollarlos. Hay que hacernos unas preguntas para cada uno de los bloques. Les recuerdo que los bloques son la propuesta de valor, la relación con los clientes, cómo me relaciono con los clientes, los canales con los que me voy a relacionar con el cliente y el segmento de clientes, un grupo de personas con determinadas cosas en común que yo voy a elegir para ofrecerles mis productos y servicios hacia afuera del negocio. De la mitad de la propuesta de valor hacia adentro, encontramos que yo necesito hacer unas actividades claves para poder cumplir con esa propuesta de valor. Debo tener unos recursos claves para poder llevar a cabo esas actividades y debo tener unos socios clave, unos aliados estratégicos que me van a ayudar a cumplir con esa propuesta de valor, ¿cierto? Entonces, el bloque de la propuesta de valor hacia la derecha tiene tres bloques, hacia la izquierda tiene otros tres y en la base tiene dos variables más, dos bloques más. Uno es la fuente de ingresos, ¿cierto? Cómo a través de esa propuesta de valor yo genero fuentes de ingreso y la otra es la estructura de costos. ¿Cuánto me cuesta poder poner en práctica y adquirir esos recursos y poner en práctica esas actividades clave para cumplir con esa propuesta de valor? Y les hice énfasis en que la estructura de costos nunca debe ser mayor a la fuente de ingresos. Base principal, base fundamental para el tema que vamos a comenzar a abordar esta semana, es el tema financiero empresarial. Eso es lo que vamos a comenzar a abordar esta semana. Entonces, el objetivo de la sesión y del módulo de esta semana es inducir a los participantes al buen manejo de las finanzas personales como punto de partida para manejar las finanzas de los negocios y que puedan adquirir la capacidad de cubrir necesidades básicas, enfrentar imprevistos y tomar buenas decisiones financieras. Entonces, vamos a meternos de lleno en este mundo de las finanzas, de los números, desde una óptica práctica, sencilla, accionable. Recuerden que estos diplomados están generados es para que ustedes tomen acción día tras día, día tras día. Finanzas personales, la base de todo éxito económico. Vamos a crear hábitos financieros que nos permitan tener unas finanzas saludables, entender el valor del dinero en el tiempo, cómo yo a través de herramientas y recursos puedo hacer que el dinero aumente su valor o disminuya su valor dependiendo de mis acciones, dependiendo de mis hábitos. Y también prepararme para lo imprevisible. Normalmente tenemos la costumbre de apagar incendios cuando se nos presentan las situaciones. No hay nada más tranquilizante, no hay nada más confortable que tener la certeza de que en caso tal de que ocurra algún imprevisto, yo tengo cómo cubrirlo. ¿Por qué vamos a empezar por esto, muchachos? Y les quiero dejar muy en claro. ¿Por qué vamos a empezar por ese tema de las finanzas personales? Porque todos aquí tenemos una visión de empresarios. Pero si nosotros no empezamos a gestionar nuestro dinero, ¿cómo vamos a gestionar el dinero de una empresa? Es una reflexión que les dejo para
para empezar con este tema de los números y el tema financiero. Entonces, crear perdón, cómo presupuestar, cómo invertir, cómo convertir esos ingresos en herramientas para generar seguridad, oportunidad, expansión, crecimiento. Cómo se comporta el dinero en el tiempo, ¿cierto? Yo a través de herramientas como el interés compuesto lo puedo hacer crecer, o como a través de variables como la depreciación puedo calcular cuánto se me devalúa el dinero en el tiempo y guardar una previsión para que eso pase. Prepararse para lo imprevisible, ya todos vivimos el tema de la pandemia, ¿cierto? ¿Y quién contaba con una situación de esas en marzo del 2019? Yo estoy seguro que nadie. Y muchas personas estuvimos en situaciones bastante dificultuosas debido a que no teníamos esa cultura de guardar previsiones para situaciones o momentos difíciles. Miren, quienes dominan sus finanzas personales no solo logran evitar sus deudas, pueden comenzar a acumular riqueza. No solo eso, comienzan a desarrollar una mentalidad de estrategia, aprenden a darle prioridad a lo valioso, a prioridad recursos, a medir los riesgos, a optimizar sus resultados. Y cuando ustedes controlen eso y desarrollen esas habilidades, van a lo empresarial y comienzan a escalar todos esos hábitos. Esa es la base, esa es la esencia de las finanzas corporativas. Una persona que logre guardar el 20% de sus ingresos para invertirlos de nuevo en su educación, solamente en su educación, es lo mismo que hace una empresa cuando tiene utilidades y reinvierte ese dinero en capacitación para sus empleados, en estrategias empresariales, en eh, nuevos productos, innovación de nuevos clientes, ¿cierto? Sacrifica un poco las ganancias inmediatas porque tiene una visión a futuro. Entonces, si ustedes logran dominar las finanzas personales, están dando el primer paso para transformarse en líderes que pueden guiar sus empresas. Líderes que le van a dar a su familia una estabilidad no solo económica, sino psicológica, mental, un bienestar integral. Yo necesito que vean este módulo como, como si ustedes ya fueran los gerentes de una empresa y van a utilizar todos estos recursos para lograrlo. Voy a compartirles un recurso ilustrativo para que entiendan un poco más en qué mundo es que nos vamos a meter en este módulo. Bueno, ahí está. Finanzas para principiantes. Un ejemplo muy sencillo, ¿cierto? Nos explican claramente todos los componentes que intervienen en este mundo de las finanzas y nos muestran las conclusiones incluso de las decisiones que tomamos. Tenemos un ejemplo donde, ¿cierto? Nos dejamos llevar por un anhelo, por un impulso, por una emoción, y es cuando Doña Chancla nos pone la trampa, y ya todos sabemos quién es la lechería y Doña Chancla, ¿cierto? Los bancos. Mientras que otra persona que tiene una visión un poco más estable, una visión menos emocional, logra detenerse
sus deseos y sus necesidades para reinvertir con lo que está produciendo y generar una dinámica de crecimiento distinta. Vamos a ver entonces unos conceptos claves, ¿cierto?, con respecto a este tema de las finanzas. El primer concepto se llama presupuesto y planificación. En este momento les quiero recordar que estamos hablando de finanzas personales. Vamos a dominar nuestras finanzas personales para luego poder pensar en lo empresarial, porque no vamos a tener el dominio de una empresa, de la contabilidad y los números de una empresa si nuestra vida financiera está desordenada, ¿cierto? Entonces, vamos a identificar, vamos a hacer un cruce entre mis gastos y mis ingresos. Voy a hacer una categoría. ¿Los gastos que estoy teniendo los estoy haciendo por necesidad o los gastos que estoy teniendo los estoy haciendo porque es un deseo? Entonces, ¿qué vamos a hacer para tener claro ese tema del presupuesto y la planificación? Vamos a crear un presupuesto personal mensual basado en mis ingresos. Y de ahí vamos a comenzar a tomar herramientas para priorizar. Yo decido si pago el arriendo o si me voy de paseo. Ambos los necesito, ambos son útiles para mí, ambos me dan tranquilidad, pero yo elijo cuál de los dos ingreso en el presupuesto o hago uso del recurso para ese gasto. Entonces, para poner en práctica, vamos a crear nuestro propio presupuesto mensual de gastos basado en nuestros ingresos. No puede ser superior. Ya les enseñé el modelo clave, que la estructura de costos no puede ser superior a los ingresos. El segundo concepto clave, vamos a hacer un seguimiento de los gastos. Hay una app que se llama Mind, la pueden descargar. Mind es una app que te permite hacer un listado de lo que tú gastas comparado con el valor de tus ingresos y te comienza a generar unas evaluaciones de si lo que estás gastando es prioritario o no con respecto a tus ingresos. Quien no le guste las aplicaciones, la tecnología le incomode, haga una tabla de Excel como la que está aquí. Una tabla muy sencilla. Control de gasto. Una lista, ¿cierto? ¿Cuánto me cuesta? Y los ingresos. Algo muy sencillo. Esto me ingresa por estos conceptos, estos son mis obligaciones y esto me vale. Y si no le gusta el Excel, y por lo menos escríbalos. Haga una lista de sus ingresos mensuales y haga una lista de sus gastos obligatorios, los que sí o sí tiene que hacer los más prioritarios. Y saquen un tiempo durante el día, al menos 10 minutos y hagan un resumen de lo que se gastaron en el día. Hagan una lista, porque uno se antoja de cosas en la calle, porque uno quiere crearse necesidades, valga la redundancia, innecesarias, que lo llevan a gastar en, en cosas que no son útiles o que no representan ningún resultado
con, con nuestros objetivos. Hagan esa lista, dedíquense 10 minutos para que revisen ustedes lo que se gastaron en el día y hagan conciencia de esos gastos y eso les va a dar una claridad sobre cómo están ustedes invirtiendo su dinero, de forma responsable o de forma irresponsable. Eso les va dando esa claridad. Otro concepto clave, ahorro y fondo de emergencia, lo que les decía al principio. Traten de tener una base. Yo no les estoy diciendo que en este mes ya guarden lo que se ganan en 1 o 2 meses, que lo tengan ahí de colchón. Háganlo progresivamente. Tengan un fondo de emergencia. En esta quincena, con estos ingresos, voy a guardar un 15% de mis ingresos intocables. Intocables los voy a tener ahí, como en un colchón. Háganlo de forma progresiva. Y cuando logren tener al menos, al menos un mes de ingresos en un fondo, bien sea en una billetera digital, en un bolsillo aparte, que se los guarde un familiar, que se los guarde el esposo, la esposa. Cuando tengan esa base, manténganlo ahí siempre porque esto les va a permitir dos cosas. Les va a permitir tener una medida preventiva ante cualquier imprevisto que se pueda presentar o les va a tener, ese fondo le va a servir como alternativa para una posible inversión que se le pueda presentar. A uno le presentan muchas oportunidades en el día a día. Alguien que por desesperación está vendiendo algo, alguien que por motivo de viaje tiene que dejar unos bienes, alguien que por pagar una deuda debe recurrir a vender algunos activos y uno por no hacer esto, por no tener un fondo de inversión o de emergencia, no puede acceder a esas oportunidades. Y ustedes saben, son conscientes de que esto es así. Y se le pasan a uno por el frente grandes oportunidades de invertir para generar ganancias adicionales, pero por no tener este fondo, no puede acceder a él. Dice Melanie, la planificación es fundamental y llevar el registro visual. Es vital. Gracias, Melanie, por el aporte. Es vital, es fundamental como lo dices tú. Eso nos da absoluta claridad y uno comienza a darse cuenta de cómo es que está usando sus recursos financieros. Otro concepto clave, la gestión de las deudas. Entonces, evitemos generar deudas de alto interés. Y cuando me refiero a deudas de alto interés, me refiero a tarjetas de crédito de tipo grandes superficies como Carrefour, Metro, Jumbo, Easy, Éxito, Falabella, cuya función es inducirnos a la deuda abusiva, porque las tasas de intereses de esos microcréditos, de esas tarjetas, de esos, es, es abusiva. Es la tasa más alta que ustedes van a encontrar que la ley permite. Ellos tienen tasa de usura y utilizan la tasa más alta posible, la utilizan. Y te venden unos beneficios escondidos, entre comillas, para inducirte a eso. Entonces, eviten deudas de alto interés como ese tipo de... En Colombia hay unos créditos muy conocidos que se llaman los créditos gota a gota, que los emprendedores utilizan para librar alguna situación y eso tiene un interés tan salvaje que no hay forma de pagarlos
a punta de trabajo diario, porque te van consumiendo, y lo peor de todo es que te generan una refinanciación que te consume aún más. Entonces, para poner en práctica, que yo sé que es mucha tentación tener ese tipo de tarjetas, esos microcréditos, pero para poner en práctica, fortalezcan su historial crediticio con ese tipo de créditos, pero a través de compras inteligentes. Compras que no superen sus ingresos. Aprovéchense de la ventaja que dan ellos financieramente. Compras con tarjeta de crédito a una cuota, compras bajitas que ustedes puedan pagar, solamente para que eso les impulse su historial crediticio. No para el televisor, no para la lavadora, no para eso no. Compras para pagarle a un proveedor, para abastecer su negocio, compras de materias primas a una cuota teniendo en cuenta las fechas. Miren bien las fechas. Entonces, una compra que se genere después de la fecha de corte. Mi fecha de corte es el 14 de abril, hoy. 14 de abril es mi fecha de corte, ¿cierto? Entonces la compra la hago mañana. La compra la hago mañana. ¿Para qué? Así me gano 2 meses, porque esa es la compra ya del siguiente periodo de facturación, a una sola cuota, sin intereses. Me hago un microcrédito yo mismo, trabajo con la plata de los bancos, pero páguenlo. Ya en su control de guarden ese dinero que ustedes saben que es sagrado para pagar eso, para ese rubro. Las finanzas personales enseñan disciplina, análisis de los riesgos, priorización, que este factor es fundamental, la priorización, y habilidades críticas para que ustedes puedan dirigir financieramente sus empresas. Les voy a compartir un recurso que se llama la regla del 50, 30 y 20. Una fórmula que nos habla del 50% de nuestros ingresos, guardarlos para gastos fijos, 30% para caprichos y deseos y 20% para ahorros, pero dejemos que el recurso audiovisual que les traje nos lo muestre de una forma más detallada. Bueno, ahí queda absolutamente claro este esquema de la regla 50-30-20. No es una camisa de fuerza, pero es una base para tener unas finanzas sanas. Algo que cuando estaba preparando el recurso me llamó mucho la atención es que aquí en esta parte del 30% donde hablan de caprichos y necesidades, deseos, pusieron las suscripciones. Y es que ya todos estamos al menos en una suscripción paga, al menos en una. Entonces, eso ya se volvió prácticamente un hábito. Vamos a profundizar en 5 prácticas efectivas para que ustedes puedan gestionar sus finanzas personales. La primera es presupuestar rigurosamente, que ya lo veníamos hablando, ¿cierto? Para presupuestar rigurosamente, utilicen esa regla 50-30-20, 50 para necesidades básicas, vivienda, comida, servicios, 30% para deseos, ocios, viajes, 20% para ahorro, bien sea inversión, emergencia o pagos de deudas. Lo segundo, y vuelvo y hago énfasis, construir un fondo de emergencias. Ahorren al menos 2 meses de lo que les cuesta sus gastos básicos en una cuenta separada, en un fondo aparte, ¿cierto? En un CDT puede ser incluso a corto plazo, cosa que haya un desempleo, una crisis, una situación distinta, ustedes puedan
acceder fácilmente a ese recurso sin endeudarse. Bloqueen ese dinero. Si pueden generarlo a través de un débito automático, háganlo para que el restante, el excedente que les quede, sea con lo que ustedes sí o sí se obliguen a sostenerse durante el periodo del tiempo hasta el siguiente ingreso. Eliminen las deudas tóxicas, gestionen los créditos, ¿cierto? Si ya están metidos en créditos con tarjetas de grandes superficies como las que le mencioné, pongan como prioridad salir de eso, salgan de eso lo más pronto posible. Paguen esas deudas para que puedan ir saneando sus finanzas. Empiecen desde la más pequeña, vayan cerrando la más pequeña y finalmente acaben con la más grande. Eh, si tienen tarjetas de crédito, nunca, pero nunca gasten más del 30% del límite de esa tarjeta de crédito. No se acojan a refinanciaciones de tarjetas de crédito. Eso es venenoso. Eso es un veneno. Esas refinanciaciones normalmente aumentan los intereses y aumentan el tiempo y termina uno pagando un dineral en intereses y el capital nunca baja. Lo que les decía, automaticen sus ahorros y sus inversiones. Eh, Bloqueen el dinero que ustedes tienen destinado para el ahorro. Los que son emprendedores, páguense ustedes. Si ustedes están emprendiendo y el emprendimiento no les genera un salario, financieramente eso es inviable. Inclúyanse dentro de sus costos y de sus gastos su salario como emprendedores. Porque el día que el negocio crezca y ustedes contraten a alguien porque se van a dedicar a la estrategia, porque van a hacer algo distinto, van a expandir su negocio. Y ustedes nunca tuvieron ese rubro del salario de ustedes en cuenta. El día que contraten un administrador o una persona, se van a dar cuenta que sus finanzas no están bien controladas. Se van a dar cuenta que no contaban con que había que pagar ese recurso y la expansión se va a demorar más. Lo mismo pasa con los servicios públicos, lo mismo pasa con el arriendo. Los que trabajan desde casa saquen un porcentaje del valor de de sus emprendimientos para pago de servicios públicos y pago de arriendo. Los emprendedores que empezamos desde casa muchas veces cometemos el error de no tener en cuenta ese gasto. Y cuando el negocio ya no da abasto para seguirlo haciendo en la casa y damos el salto a un establecimiento, a un local que debemos pagar arriendo y servicios públicos y no hemos tenido en cuenta ese rubro, nos damos cuenta de que estamos costeando mal, de que financieramente el negocio es inviable. Siempre, sí o sí, desde el inicio, ténganlo en cuenta para que el día que eso suceda, eso ya esté planificado y ya esté dentro de los costos y los gastos. Revisen y ajusten. Ley de vida. Lo que les decía, dediquen 10 minutos por día a analizar qué me gasté hoy. Hagan la lista, tengan la disciplina, hagan el hábito, al menos vayan tomando conciencia de eso. Una vez al mes, 1 o 2 horas, analicen el estado de sus cuentas. Si tuvieron alguna meta, revisen que el porcentaje del ahorro se esté cumpliendo. Ajusten el presupuesto si hubo cambios, si hubo una situación de impuestos nuevos, un aumento en el arriendo o, o un ingreso que tenían ya no se está dando porque se cerró el acuerdo y ya no se está dando ese ingreso, ajusten el presupuesto.
¿Cuál es la filosofía, cierto? O la raíz detrás de todas estas prácticas que ustedes puedan llevarse para ustedes con toda esta estructura que yo les estoy presentando. La primera es que logren una mentalidad antifrágil, que ante un impulso ustedes se puedan controlar, que evalúen, ¿en verdad es necesario que yo haga esta compra? ¿En verdad es necesario? Yo esto, si yo no compro esto, ¿qué puede pasar mañana? Y evalúen, ¿cierto? Que ustedes tengan el control sobre esos impulsos, que se preparen para lo inesperado, que ustedes tengan esa previsión. Pero piensen siempre en positivo, ¿no? No es que se preparen para lo inesperado porque va a llegar una catástrofe, porque algún familiar se va a enfermar, porque algún hijo se va a enfermar, no. Prepárense para lo inesperado en el sentido de que a ustedes se les presente una oportunidad de inversión y tengan cómo acceder a ella de forma inmediata. Que ustedes puedan desarrollar disciplina y motivación, ¿cierto? Sistemas mentales y sistemas empresariales automáticos que les eviten tomar decisiones emocionales, que ustedes tengan claridad en sus conceptos y en su estructura. ¿Esto me satisface una necesidad real o esto simplemente me va a generar un placer momentáneo que me puede hacer tener un sentimiento de arrepentimiento? Que ustedes creen esa estructura en ustedes, que ustedes puedan medir lo que, todo lo que no se mida, todo lo que ustedes no puedan medir, no lo pueden mejorar y no lo pueden controlar. Al que va para cualquier lado, cualquier camino le sirve, cualquier bus le sirve. Ustedes pueden hacer un seguimiento constante, clave para lograr medir sus presupuestos. Con estas prácticas, no solo evitan crisis personales, entrenan habilidades críticas para gestionar las empresas, disciplina presupuestaria, gestión de riesgos y toma de decisión no al azar, toma de decisión basada en hechos y datos. Una, una mentalidad financiera sólida es la base para decisiones inteligentes, no solo en lo personal, sino en lo empresarial. Prepárense para eso, para una mentalidad financiera potente, sólida, sana. Y aquí vamos a introducirnos en cinco aspectos claves para desarrollar esa sólida mentalidad financiera. Número uno, tengan visión de largo plazo. Prioricen el valor sobre el cortoplacismo. Prioricen el futuro sobre ese deseo momentáneo. No pierdan de vista su objetivo, sobre ese impulso a adquirir algo que les va a satisfacer, un deseo de momento. Piensen en términos de inversión y no de gasto. Si compro esto, ¿cuál es la retribución? ¿Disminuye mi ingreso o me puede aumentar? ¿Esto me genera más recursos o esto me los quita, me los limita?
Eviten gratificaciones instantáneas, ¿cierto? Yo sé que es delicioso estrenar, es, es, es emocionante estrenar, genera dopamina, pero normalmente es un efecto momentáneo. No quiere tener algo nuevo, ¿cierto? Pero voy a esperar hasta que en mi fondo de ahorro y en mi fondo de emergencia yo tenga cubiertas, priorizadas mis situaciones de seguridad y ahí sí ya puedo pensar en un gasto que me genere ese deseo momentáneo. Gestionen sus emociones frente al dinero. Eviten el sesgo emocional. No se dejen llevar por el todos lo hacen. No es que como todos tienen en este momento el iPhone 16 Pro Max, yo también lo tengo que tener. Eviten decisiones impulsivas por desesperación, por presión ante una circunstancia. Desarrollen la capacidad de analizar alternativas que les permitan tomar buenas decisiones en momentos difíciles. Esta tercera esta es la regla de oro, pero es la más difícil de lograr. Pero es clave para que ustedes desarrollen una mentalidad financiera sólida. Vivan con menos de lo que se ganan. Automaticen el ahorro. O sea, si yo recibo 5.000 euros mensuales, yo ya sé que 1.000 sí o sí van al fondo de ahorro y emergencias. Y como sea, yo tengo que resolver las otras situaciones con los 4.000 que tengo. Y de ahí no me puedo gastar más. Esa es una, pero súper actividad clave, clave, clave para lograr una mentalidad financiera sólida. No se dejen llevar, no se comparen con las otras personas porque están haciendo o adquiriendo mm, artículos o productos que simplemente les satisfacen un impulso. Señores empresarios que están aquí presentes a esta hora de la noche, los felicito porque están cumpliendo con el cuarto aspecto clave para desarrollar una buena mentalidad financiera. Están pensando en ustedes, están pensando en el crecimiento. Ustedes hacen parte del 1% de las personas que hacen cosas distintas por ustedes mismos. Se están educando, están adquiriendo herramientas y recursos que les va a permitir diferenciarse ante lo que hace el común de la sociedad. Estos espacios son claves para adquirir esa herramienta, esa fortaleza. Lean libros de finanzas, sigan a expertos en temas empresariales y estratégicos, no consuman lo que consumen todo el mundo. Modifiquen el algoritmo de las aplicaciones con contenido que les nutra. Hagan conexión empresarial. Yo normalmente cuando estoy en estos espacios trato de conectar con otras personas. Yo ahí puedo encontrar proveedores, aliados, posibles clientes. Utilicen estos espacios para generar nuevas conexiones.
Aleida dice, por problemas técnicos estoy con la red de otra persona. Noemí está como Aleida. Ah, ok. Vale, Noemí, gracias. Quinto aspecto clave, asumir responsabilidad total, sin victimizarse y sin excusas. No, es que me está yendo mal, es que no se están dando las cosas. No, creo que estoy descontrolado en esta parte, esto se me está saliendo de las manos, voy a hacer un plan. Voy a hacer un plan y voy a hacer todo lo posible y lo que esté a mi alcance por cumplir con ese plan de pagos para salir de esta deuda, sin excusas. No es que las ventas no han estado tan fuertes como normalmente lo son. Excusa. No es que se me presentó esta situación en el colegio de mi hija, no. Victimizarse. Asuman la responsabilidad y controlen financieramente sus recursos. Vuelvo y les digo, hagan ese diario financiero, dedíquense 10 minutos de su día. Tienen como 16, 14, 12, algunos unos más que otros, horas en el día para que saquen 10 minutos y hagan ese diario financiero. Eso les comienza a generar conciencia sobre en qué se están gastando los recursos. Ahí van a encontrar errores, ahí van a encontrar lecciones aprendidas y van a ver cómo es ese simple ejercicio les clarifica sus, sus hábitos financieros. Mire, la mentalidad financiera como sistema operativo financiero, úsenlo, ¿cierto? Relacionen su mente con un sistema operativo que actualizan a diario para evitar virus como el consumismo, el miedo irracional que los hace adquirir productos innecesarios o el emocionismo de comprar cosas porque yo mismo me creo, es que yo lo necesito. ¿Para qué? Lo utilizará una o dos veces. De resto no lo utilizan más. Entonces, reflexionen, su mente es esa máquina que les permite tener el control. Y analicen, no es lo que ganan. Si ustedes profundizan en este concepto, se van a dar cuenta de que pueden mejorar sus finanzas. No es cuánto ganas, sino cómo tú piensas con tu mentalidad, lo que determina esa mentalidad financiera, esa libertad financiera. Señores empresarios, una mentalidad financiera excelente se construye con hábitos diarios, autoconocimiento y disciplina, no con magia. Hábitos diarios, igual para las empresas. Autoconocimiento, igual para las empresas. Disciplina, igual para las empresas. Son las mismas bases que les permiten pasar por momentos difíciles, navegar por recesiones. Esos mismos recursos les permiten innovar, crecer sosteniblemente, pero tomen acción. No permitan que el conocimiento se les quede en la mente como un impulso,
como un momento de satisfacción personal momentánea que no los lleve a nada. Pónganse en acción, pónganlo en marcha, piensen, revisen qué piensan ustedes sobre el dinero. Muchos tenemos el concepto erróneo de que el dinero es malo, ¿cierto? Que el dinero corrompe, que el dinero... Creencias limitantes que nos han infundido que ni siquiera son nuestros pensamientos. Son infundados culturalmente y nosotros nunca lo creímos, simplemente nos lo dijeron y pensamos que fue así y nunca lo analizamos. No es que el dinero daña a las personas, el dinero corrompe, el dinero, esa persona desde que consiguió plata no volvió a ser la misma. ¿Y cómo va a ser la misma? No puede ser la misma. Y tenemos el pensamiento de que, ¿y este qué se cree? Que vivió toda la vida en este barrio conmigo y ahora que tiene plata se fue a vivir a un barrio mejor. ¿Y entonces qué queremos? ¿Que se quede ahí en las mismas circunstancias? Debe evolucionar, debe cambiar, debe irse y se va a comprar un carro mejor y va a hacer crecer su empresa y va a contratar más personas y va a evolucionar. Revisemos qué estamos pensando sobre el dinero. Cambiemos eso de que el dinero daña, de que el dinero corrompe por una frase más que nos dé más crecimiento, algo así como el dinero es una herramienta y un combustible para crear mi legado. Yo tengo mi visión clara, yo sé para dónde voy y necesito el dinero para lograr cumplir con ese propósito, para poder llegar a donde yo quiero llegar. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Es de utilidad estas herramientas de las finanzas personales? ¿Ustedes ven la relevancia de lo que les estoy diciendo por el bien de sus emprendimientos, de sus empresas, de sus ideas de negocio? Tenemos que empezar por nosotros mismos. Quiero leerlos en el chat, si los recursos, el contenido y esta información tiene sentido para ustedes en el tema de estrategias empresariales porque hay que empezar por nosotros. Quiero leerlos en el chat. Nos dice Lina que bien, vamos bien. Mariela, súper bien. Cada clase me encanta más. Hoy ha sido poderosa la sesión. Es con mucho gusto, es un placer, como les he dicho siempre, poder generar en ustedes esa semillita de visión para llevarlos al punto en el que ustedes quieran estar. No quiero que tengan visión limitante, por el contrario, quiero que tengan una visión amplia y se empoderen de lo que pueden lograr. Para ir cerrando entonces las conclusiones de la sesión, dice Angélica, llegué tarde, pero está muy chévere, me encanta. Bueno, vas a tener acceso a la grabación, Angélica, y al final a la biblioteca de recursos. Ah, y hablando de bibliotecas de recursos, antes de que se me pase, les voy a compartir una infografía que me pareció genial para que demos el primer paso. Por favor, se las voy a poner en el chat para que las descarguen antes de que terminemos la sesión. Muy creativa, muy gráfica, muy diciente sobre el tema de finanzas personales. Me pareció espectacular. La vi y se las tenía preparadas para ustedes, para que la pongan en práctica hoy mismo. Váyanla descargando, por favor. Conclusiones de la sesión del día de hoy. Miren,
La disciplina financiera personal es la semilla de la estabilidad económica empresarial y por eso quise empezar por aquí. Vamos a controlarnos primero financieramente nosotros para poder asumir las finanzas de una compañía, porque las finanzas de una compañía no solo depende del empresario, vamos a, dependen las personas que dependen de esa empresa. Vamos a darles bases sólidas para que tengan tranquilidad. Segundo y muy importante, presupuesten, ahorren, inviertan con propósito, transformen sus ingresos en libertad y oportunidades. Tercera conclusión, yo he sido muy incisivo en esto el día de hoy, pero es que créanme que es por, es para dejar de depender de préstamos, de pedir ayuda, de pedir favores. Creen un fondo de emergencias personal. Eso los va a proteger el presente individual y cuando tengan sus empresas van a tener provisiones para reinvertir en nuevas ideas, en nuevos proyectos, en nuevas asociaciones, en nuevas inversiones. Y para ustedes también, que se les presente una oportunidad de inversión y ustedes no la tengan que dejar pasar porque viven al día con sus ingresos, porque les da cero la ecuación. Todo lo que me llega, todo me lo gasto y estoy en ceros. Y cuando se me presenta una oportunidad, no la puedo tomar. Y la cuarta conclusión es que la educación financiera continua es el antídoto contra las crisis, las deudas y las decisiones impulsivas. Fórmense en educación financiera. Vamos a estar toda esta semana tocando temas supremamente importantes. Vamos a ver toda la parte de costos, presupuestos, proyecciones, impuestos, márgenes, pero quería empezar por aquí para que ustedes se den cuenta de que si no empezamos por nosotros, difícilmente vamos a poder controlar las finanzas de unas empresas. Para cerrar, tengamos finanzas sanas hoy y empresas sólidas mañana. Muchísimas gracias por la disposición, por la atención durante este tiempo. Fue una sesión bastante enriquecedora. Quería tener un punto de partida para entrar en las finanzas un poco más personal, con el fin de que en la medida que vayamos entrando en procesos financieros, contables y económicos, tengamos unas bases sólidas personales para que eso mismo lo apliquemos en las empresas. Ese es el principio de unas finanzas sanas. Les agradezco mucho por su tiempo. Les deseo una feliz noche, un merecido descanso y nos encontramos el día de mañana, 8 de la noche, hora de Colombia, en la segunda sesión de este módulo financiero.